Hola, señoritas y señores estudiantes del primero y segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Equinoccio San Antonio. Un gusto poder saludarles por este medio y también proceder a la explicación del estudio de caso que estamos viendo en filosofía. Estamos utilizando la razón, estamos tratando de investigar las cosas y no simplemente el hecho de que nos cuenten, es que así me dijeron y por eso yo te digo, no. Se trata de que nosotros mismos investiguemos y concluyamos nuestra propia razón. De eso se trata la filosofía, de generar conciencia que es en base a los conocimientos que nosotros hemos indagado y por lo tanto conocemos. En este caso, pues estamos viendo el estudio de caso y ya lo realizaron, el ejemplo ya lo vimos, ¿no es cierto? El estudio de caso comprende de los siguientes pasos. A ver, vamos conmigo. El primero era la selección y definición del caso, ¿no es cierto? El segundo, ¿cuál era? ¿Cuál era el segundo? Sí, la lista de elaboración de preguntas. A ver, ¿qué preguntas nomás tengo que hacer? Dada ya y seleccionado mi tema, el problema que estoy investigando. Luego era la localización de fuentes de datos, es decir, familias, parientes, a quienes puedo preguntar para conocer la realidad de lo que le está pasando o lo que está pasando en tal lugar. De ahí venía el análisis y la interpretación. Ya tengo las preguntas, voy y realizo a las personas me dan a conocer por qué causa, motivo, razón o circunstancia pasó tal antecedente y posterior viene ya la elaboración de un informe, que eso era lo que nos hacía falta, ¿no es cierto? La anterior vez nosotros vimos exactamente hasta análisis e interpretación, lo vimos con el claro ejemplo de María. Habíamos seleccionado y definido el caso de que María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. ¿Qué le pasó a María? ¿Por qué bajó de notas? Entonces, ¿cuál es la lista o elaboración de preguntas a desarrollar? ¿Por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es la situación familiar de María? ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Entre otras preguntas más se podían realizar, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la localización de la fuente de los datos? La familia, los parientes, los amigos, profesores y también la bibliografía que se puede encontrar de la persona. De ahí venía análisis e interpretación y bueno, ya entonces hicimos las preguntas a la familia, a los parientes, a los amigos, a los profesores y nos dicen que María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. Esa es la causa por la que María bajó sus notas. Entonces, miren, así es como se desarrolla y también ustedes ya hipotéticamente hicieron el trabajo con Carlos, que era un excelente jugador de fútbol. Tan bueno que el director técnico le dijo, vení muchacho, sos bueno para el fútbol, venía a la selección juvenil. Pero él, en vez de alegrarse, de reírse, salió llorando a su casa. ¿Por qué lo hizo? Pues bueno, hipotéticamente ustedes ya buscaron la lista de elaboración de preguntas, ya preguntaron a sus padres, a su familia, a sus parientes, al profesor, a las personas más cercanas, ya hicieron el análisis e interpretación. Nos falta la elaboración de un informe. ¿Y qué es la elaboración de un informe? Pues aquí describe los procesos, los detalles y las conclusiones del estudio de caso. Los estudios de caso en proyectos de investigación suelen seguir la estructura de un protocolo de investigación. ¿Y cuál sería esta estructura? Pues, a partir del anterior ejemplo, vamos a sintetizar la fase de estudio de caso. Sin embargo, los pasos a seguir son selección y definición del caso, elaboración de preguntas, localización de fuentes y recopilación de datos, análisis e interpretación de la información, elaboración del informe. Y bueno, esos son los pasos, ¿no es cierto? Ahora vamos viendo, nosotros lo dimos en el ejemplo de María.
Ahora vamos viendo su definición, qué quiere decir cada uno o de qué comprende. Selección y definición de caso es definir qué caso nos interesa investigar. Eso va en selección y definición del caso. Definir qué caso nos interesa investigar. Tenemos la elaboración de preguntas. ¿Qué va en elaboración de preguntas? Su significado. Elaborar un conjunto de preguntas que determinen que si quieren averiguar del caso, que determinen que se quiere averiguar del caso de estudio. ¿Cuál era el siguiente punto? Perfecto, la localización de fuentes y recopilación de datos. ¿Qué iba aquí? Recopilar información de fuentes confiables, como los padres, como los familiares, como los parientes, como los amigos más cercanos. Vienen a ser las fuentes confiables. También tenemos análisis e interpretación de la información. Ya, perfecto, pero ¿cuál es su significado? ¿Qué va aquí? Es analizar, interpretar, comparar el caso de estudio, sacar conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Y por último, lo que nos falta aún hacer es finalmente elaborar el informe. Y esa es la próxima actividad que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a elaborar el informe del estudio de caso con una estructura similar a la que presentamos a continuación. Debe ir, primero, portada, luego, índice, posterior, introducción, luego, cuerpo, luego, cierre, posterior, anexos y referencias. ¿Qué nomás va en estas partes? Vamos explicando uno por uno para que no se me confundan. La portada. En la portada, que como en palabras más claras, la carátula que ustedes van a desarrollar en su portafolio estudiantil de la materia de filosofía, tenemos que debe ir primero en la portada el título del informe. Vamos a realizar esta vez ya no un estudio de caso hipotético. Usted investigará en su entorno familiar un problema y de ese problema va a ser el estudio de caso. Y aquí pondría el título de ese problema. El logo de la institución, en este caso, va a ser el de la institución de la unidad educativa. El nombre del autor, es decir, nos va a iluminar con su nombre porque usted va a ser el autor. Perfecto, ¿verdad? Lugar y fecha de presentación del informe. Y bueno, como si es un poco complejo, pues todavía vamos a seguir trabajando. No es para mañana, no es para pasado, es para la próxima semana. Ya pondremos una fecha específica ya que aproximadamente sería para la última semana del mes de octubre. Posterior, ¿qué viene? Entonces ya hicimos nuestra carátula, es decir, nuestra portada. ¿Qué viene? Índice. ¿En índice qué va? El índice estará ubicado detrás de la portada y en el cual irá explicando de tal hoja a tal hoja va tal contenido, posterior más abajo va el siguiente contenido en tal hoja. Perfecto, no hay problema, ¿no es cierto? ¿Y qué es el índice? El índice estará ubicado detrás de la portada, ¿verdad? De ahí viene la introducción, por favor, atención. Introducción, ¿qué va? Comprende. Primero comprende el título del tema, los objetivos. Vamos a trabajar prácticamente con un objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Y viene la formulación de los problemas de investigación que sintetizamos prácticamente en estas semanas. Es decir, aquí viene la formulación del problema, como era el caso de María, ¿no es cierto? Como era el caso de Carlos, ¿no es cierto? Entonces ahí van a escribir la sintetización del problema para el estudio de caso que usted está realizando. Posterior viene el cuerpo. En el cuerpo prácticamente se hace un análisis objetivo de los hechos, de los procesos, de los datos o ideas importantes del caso en estudio. La lectura que hayamos realizado puede desarrollarse de 2 a 3 párrafos argumentativos,
analógicos, explicación, deducción, entre otros que existen. Y posterior ya viene el cierre, que incluye comentarios, críticas, sugerencias, recomendaciones o alternativas de solución. Son de carácter personal. Sin embargo, deben estar debidamente justificadas. Es decir, si usted dice que ayer llovió, pues póngame la imagen de que en verdad ayer llovió. Eso quiere decir debidamente justificadas. Es decir, el cierre del informe no debe reducirse a hacer únicamente una síntesis de lo expuesto. De ahí tenemos anexos y referencias, lo que conocemos como anexos de evidencias, una fotografía tal vez a la persona que le está realizando el estudio de caso. Por favor, no quiero que salga de su hogar. Un estudio de caso que usted identifique sencillo y que esté a su alcance, que le pueda hacer, yo que sé, mediante llamada de WhatsApp, llamada telefónica, por Facebook, sin que usted se esté exponiendo al salir de su hogar. Recuerde que usted va a hacer su estudio de caso y posterior va a realizar el informe con los pasos que ya le estamos dando a conocer. Y el último, como lo estábamos viendo, es anexos y referencias, que contemplan los gráficos, imagen, la bibliografía, que agrupan las fuentes consultadas, los documentos consultados. Deben presentarse en orden alfabético, pudiendo tratarse de publicaciones, libros, revistas indexadas, boletines, periódicos, páginas de internet u otras referencias electrónicas, entre los elementos que se tiene que incluir para cada una de la fuente de la bibliografía. ¿Y cómo va una bibliografía? Vamos viendo, hasta inclusive eso les voy a enseñar. ¿Cómo va una bibliografía al estilo norma APA? Lo primero que usted debe poner es del autor, el apellido y, bueno, apellido, coma, nombres, o nombre. Luego, el título de la obra debe estar subrayado y seguido de un punto. Luego viene el número de edición seguido de una coma, lugar de edición, nombrar la ciudad seguida de una coma, nombre de la editorial seguido por una coma, la fecha de edición, igual colocar el año solamente y finalizar con un punto. Es decir, por ponerles un ejemplo de donde usted está buscando información, debe ser de la siguiente manera. Por ejemplo, Goleman, Daniel, punto, la inteligencia emocional en empresa, coma, segunda edición, coma, Barcelona, coma, Javier Vergara, editor, coma, 1998. Señoritas y señores, ese es su trabajo, las actividades que deben venir desarrollando y que estaremos dialogando en las clases sincrónicas mediante la plataforma de Zoom. Espero que les vaya muy bien en este estudio de caso. Nos vemos en una próxima clase. Muchas gracias.